Buenos días, tardes, noches. No sé dónde me estás viendo y a qué horas estás viendo este video, pero te saludo en el amor de Cristo Jesús, esperando que esta nueva semana sea una semana llena de bendiciones y llena de prosperidad para tu vida y la de los tuyos. Esta semana vamos a estudiar la lección número 7, que lleva por título A uno de estos mis hermanos pequeños. Y vamos a ver cómo Jesús no dejó desamparado a ninguno de los miembros de su pueblo. Oremos. Eterno Dios y Padre, muchas gracias, porque estamos iniciando una nueva semana, Señor, con tu bendición, por tu bendición y por tu misericordia. Señor, ponemos en tus manos este estudio, que nuestras mentes estén receptivas a tu mensaje, porque tú tienes planes de bien para nosotros, porque quieres darnos un futuro con esperanza. Señor, permite que podamos abrir nuestros ojos de la fe y veamos las grandes riquezas que tienes para nosotros, tus hijos, que te amamos y que queremos vivir contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Extranjeros, huérfanos, viudas, todos estos podrían ser esos hermanos más pequeños de los que habló Jesús y de los que va a hablar nuestra lección en esta semana. Nuestros recursos deben ayudar a estas personas que están en el pueblo de Dios esperando por ellos, por esos recursos que Dios ha puesto en tus manos, no para que los acumules, sino para que los compartas. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. Es tan, pero tan importante esa acción de nosotros con los recursos que Dios nos ha dado, que tiene mucho que ver con nuestra salvación. Sí, querido. No es que nos vayamos a salvar porque vamos a hacer el bien a estas personas o porque vamos a llevar esos recursos hasta esas personas necesitadas. No, sencillamente es que si somos salvos, debemos de practicar esa parte que Cristo Jesús tomará muy en cuenta al final del tiempo. Vamos a ir a esta primera parte que nos ayuda a entender mejor el estudio de esta semana, donde dice la vida y el ministerio de Cristo Jesús. La vida y el ministerio de Jesús fueron escritas no para nuestra información, sino para ser imitadas por sus discípulos. Así que si tú y yo nos consideramos discípulos de Jesús, al leer su vida y su ministerio, nuestro deber es imitarlo. Isaías fue un profeta que Dios escogió para revelarle todo el ministerio y vida del Cordero Sufriente. Y Isaías se tomó el tiempo y la pluma correcta para describir ese ministerio, para describir esa vida entregada, esa vida de entrega por cada uno de nosotros. La describió con detalles maravillosos. Sería bueno que leyeras los capítulos 53, 54 y en adelante,
es maravilloso leer lo que Isaías escribe acerca del siervo sufriente. Comúnmente se pensaba que la pobreza era una maldición de Dios y que ellos mismos tenían la culpa de su infortunio. Y ese pensamiento llega hasta nosotros hoy, porque nosotros vemos a personas que están en la calle pidiendo o pasan por nuestra casa pidiendo y uno dice, pero ¿por qué pide si tiene todas sus capacidades? A mí me pasa, por eso te lo comparto. Yo tengo mucho problema con eso, o sea, yo tengo problema porque yo veo a personas que tienen sus capacidades y están en la calle pidiendo. Y esto se desencadenó con la pandemia. Mucha gente se acomodó a lo que le dan en la calle, a vivir de lo que le dan en la calle. O sea, ya eso es un trabajo para ellos, salir a pedir. Entonces, a mí me causa mucha molestia el no saber qué hacer con eso, porque también yo entiendo que no hay que fomentar la holgazanería, pero en realidad esta gente no es holgazana, porque sale a pedir, o sea, es un trabajo, es una manera de trabajar. Con o sin esfuerzo, no lo sé, porque ponte a pensar, ellos toman su tiempo, se levantan temprano para estar en el lugar, recibiendo sol, lluvia, aire, frío. Les cuesta ganarse ese quetzalito o ese dinerito que le das en la calle. No lo sé, o sea, pero los judíos no lo ven bien eso, no lo miran bien, porque en la actualidad todavía es así. Todavía ellos no ven bien que hayan pobres entre su pueblo. Y ellos tratan de ayudar al que tiene pocos recursos, tratan de ayudarlo para que salga adelante con su propio esfuerzo. Así que, mira, querido, yo leo, por ejemplo, en Isaías donde dice cuál es el verdadero ayuno que Dios requiere de cada uno de nosotros. Tú lo puedes leer también. De nada sirve estar en el templo aparentando ser parte de la iglesia militante si no tenemos el Espíritu de Jesús en nosotros. Para ser parte de su remanente, debemos de continuar con su misión. O sea, es bien importante que nosotros nos identifiquemos con la vida y el ministerio de Jesús. Recuerda, querido, no fue escrito para informarnos de cómo fue. No. Fue escrito para que lo imitemos. La segunda parte de nuestra lección, más bien sería la tercera parte, porque ya sería el día lunes. Comenzamos con el día sábado, domingo, y ahora estamos en el día lunes. Cuando estudiamos la parte donde dice que la provisión de Dios para los pobres. Y me gustó esa parte porque dice la provisión de Dios. O sea, Dios hizo una provisión para ellos, en nosotros. O sea, es necesario que nosotros tengamos clara esa parte. Si tú estás acumulando riquezas y se te olvida que hay una parte del pueblo de Dios que necesita que llegue a ellos la parte que Dios te ha dado a administrarle para que la hagas llegar a ellos, tienes problemas. Tienes problemas. Ahora, si tú estás cumpliendo con esa parte, no hay ningún problema. Sigue adelante. Cuando nosotros estudiamos las instrucciones, tanto civiles, penales, de salud, etcétera, que Dios le dio a los israelitas, al pueblo de Israel, yo me pongo a pensar
el por qué no siguieron, no siguieron haciendo parte de nuestra vida, esas instrucciones, de nuestra vida como pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque son buenas, o sea, venían de Dios para su pueblo y ahora nosotros somos su pueblo. Nosotros deberíamos de seguir practicando esa parte. Como practicamos algunas de las leyes que Dios dio al pueblo de Israel. Por ejemplo, practicamos algunas leyes de salud. Ya es importante que nosotros sepamos que si Dios mandó al pueblo de Israel a no comer, bueno, de paso, esa instrucción fue dada desde Génesis. No estaba el pueblo de Israel todavía. Cuando le dijo a Noé que metiera al arca una pareja de animal inmundo y 7 de animales limpios. O sea, ya la clasificación de los animales que se podían comer o no existía. Aunque en ese entonces no se comía carne de animal, se tenía la dieta original, que eran frutas, semillas y verduras. ¿Ya? Entonces, cuando ya se permite comer carne, que es después del diluvio, porque la vegetación se acabó, y va a tomar su tiempo para volver, entonces ya se permitió a la humanidad comer carne, pero carne de animales limpios. Ahora se come todo lo que se mueve, sin tener en cuenta las leyes sanitarias, las leyes de salud. ¿Por qué tenemos todos estos problemas de salud? Porque estamos quebrantando estas leyes. Entonces, ¿por qué no seguimos practicando esas leyes civiles también que Dios dejó al pueblo de Israel? Por ejemplo, 6 años sembrarás tu tierra y llegarás tu cosecha, pero el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quede comerán las bestias del campo y así harás con tu viña y con tu olivar. O sea, había un año que nadie podía tocar los sembrados porque eso pertenecía a los pobres. Un año. Entonces ahora, querido, ponte a pensar, ¿cuánto de tus recursos pertenece a los pobres? No te pertenece. Dios te lo dio para administrarlo. Es interesante las instrucciones que Dios dio a su pueblo referente a los menesterosos. Sobre todo, me llama la atención que los que tenían posesiones tenían que dejar caer cosecha para que el pobre la recogiera. ¿Se recuerdan de Ruth, la moabita? Cuando fue a recoger las espigas, Booz le dijo, dejen caer otro poquito así, intencionalmente, para que ella tenga bastante para recoger. Así que a mí me encanta un comentario que leí en la matutina de la mujer y yo quiero compartirlos con ustedes. Está en el día 10 de febrero, donde el título era La usura. Dice que no existía ayuda gubernamental para los necesitados. Las familias con mayores recursos se responsabilizaban de los menos afortunados. La pobreza no estaba permitida en Israel. Y el descuido y el abuso hacia los necesitados eran considerados pecado. ¡Qué bendición sería si hoy siguiéramos esos principios! Sin embargo, existe gente sin escrúpulos que están listos para hacer leña del árbol caído. Es lo que yo les estaba compartiendo antes. Las instrucciones dadas
por Dios en este capítulo de Levítico, capítulo 25 de Levítico, estaban diseñadas para bendecir tanto a ricos como a pobres. Era el propósito divino refrenar la avaricia y cultivar un espíritu de benevolencia y buena voluntad. Dios no espera que eliminemos la pobreza, porque Él dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Ni que nosotros neguemos a nuestras familias para darles a otro. Lo que Dios espera es que cuando veas a alguien en necesidad, le brindes la ayuda que esté a tu alcance. Mientras hoy mostremos hoy compasión. Mira, querido, si Dios ve que tú solo puedes dar un vaso de agua te va a pedir que compartas con los demás. Él no te va a pedir más de lo que te ha dado para compartir, pero no te quedes con lo que te dio para compartir. No solo se trata de dar de comer, también hay que enseñar a trabajar. Hay que enseñar a ganarse el sustento diario. O sea, no solo llevemos comida, también proporcionemos los medios para que las personas se capaciten y puedan salir adelante por ellas mismas y dejen de pedir. Y ahora ellos también sean una fuente de bendición para otros, que eso es lo importante. Miren, muchos piensan que no solo no hay un imperativo moral para ayudar a los pobres, de hecho, estaría mal hacerlo. Eso piensa el darwinismo social, que estaría mal ayudar a los pobres. Qué terrible, qué tremendo pensamiento evolucionista. Si todos viéramos a Jesús en cada uno de nuestros semejantes, de nuestros prójimos, qué gran cambio habría. Si tú vieras que es Jesús el que se te está acercando a pedirte, ¿cuál sería tu actitud? Pero recuerda, no solo se trata de dar un plato de comida o de dar en un momento nada más. Se trata de solucionar aquella necesidad de aquella persona. Si puedes ayudarle a superarse, a capacitarse para salir adelante, eso sería fabuloso. En lugar de darle dinero, enseñarle a trabajar. Sería fabuloso. La cuarta parte de nuestra lección nos habla del joven rico. El joven rico llegó a Jesús con un gran deseo de que Jesús le dijera, no necesitas nada, estás re bien. Porque le dijo, maestro bueno, primero llega adulándolo, porque eso no le salió del corazón. Esa era una adulación. Porque Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si no aceptaban que él era el Hijo de Dios, ¿por qué le decían bueno? Y entonces le dice, ¿qué bien haré? ¿Qué bien haré? O sea, él creía que la salvación se ganaba. Y no es así. ¿Qué bien haré para ser salvo? La respuesta que este joven esperaba era, porque me pregunta si no necesitas nada, tú casi que ya vas a ser trasladado. Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto. Primero le señaló la manera en que él estaba infringiendo los mandamientos del Padre. Él no tenía problemas con los 4 mandamientos que nos rigen la relación entre el Padre y nosotros, el Padre Celestial. El problema de este joven estaba en los 6 últimos, que son los que rigen nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Ya? Entonces, le dijo el Señor, ve y guarda los mandamientos. Entonces el joven
le dijo, esto los he guardado desde mi niñez. O sea, él lo estaba haciendo por costumbre, por tradición familiar, no porque le naciera, no por amor, no porque fuera un fruto de su relación con Dios. Si quieres ser perfecto, le dice Jesús. Ahora recuerda, querido, solo los perfectos van a entrar en el reino de los cielos. Y el joven rico no quería perderse la eternidad. El problema es que tampoco quería intermediario. Él quería ganar la salvación por él mismo. O sea, una salvación por obras que no existe, porque la salvación es por gracia. El joven rico no sabía de qué se trataba la salvación. Él pensó que tenía que ganarla, él pensó que tenía que hacer algo y que ese algo le faltaba. O sea, él sentía que estaba haciendo las cosas para la salvación, pero que le faltaba algo. Porque si no pienso, no hubiera llegado a preguntarle a Jesús, a menos que lo único que quisiera, que lo único que le hacía falta era que Jesús le dijera, no tienes problema, tú ya estás salvo. Lo cual no fue así. Al joven rico se le ofreció la vida eterna y un lugar en el círculo de los discípulos, de los apóstoles de Jesús. Porque Jesús solamente les hizo la invitación de sígueme a los que formaron parte de sus apóstoles. Y al joven rico se le hizo la invitación. Ven y sígueme. Vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y ven y sígueme. El joven rico se estaba quedando con la parte que Dios le había dado para los pobres. Era tanto su amor por el dinero. O sea, el dinero lo tenía tan atrapado que no pudo soltarse. Era más grande el amor por el dinero que el amor por la salvación. Cambió la eternidad por sus posesiones terrenales. Qué tristeza, queridos, qué tristeza. La única manera de perder la vida por causa del evangelio es que nos maten. Cuando Dios dijo, el que pierda su vida, la hallará, es porque nosotros estamos cambiando nuestra vida por la vida de Jesús. Por la vida de Jesús. ¿A dónde llevó el ministerio de Jesús? A Jesús, a la muerte. A la muerte. No quiere decir que todos los cristianos tengamos que morir en la cruz del Calvario, o que tengamos que morir apedreados, o que tengamos que morir decapitados. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero nuestro amor hacia Jesús debe de ser completo, sin reservas ni siquiera de nuestra vida. No hay nada más valioso, no hay nada más valioso que vivir para servir como lo hizo Jesús. Si lo haces, querido, vivir para servir a Jesús, jamás te va a faltar nada. Jamás te va a faltar nada. Recuerda el Salmo 23. Esta parte, la quinta parte de la lección, nos habla de Zaqueo. Vamos a hacer un paralelismo entre el joven rico y Zaqueo. Ambos eran ricos. Ambos buscaban a Jesús. Y ambos querían la vida eterna. Zaqueo no tuvo vergüenza en su búsqueda por encontrarse con Jesús, de verlo cara a cara. No tuvo vergüenza de subir a un árbol. El hombre rico
subiendo a un árbol para ver a aquel que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Ahora veamos las diferencias de ellos, las diferencias de Zaqueo y del joven rico. El joven rico no quiso dejar sus riquezas. Zaqueo dijo: si yo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces más. Él estaba dispuesto a perder toda su fortuna, pero ganar la vida eterna, no perder su lugar en la eternidad, su lugar ante Jesús por la eternidad. Por eso Jesús dijo con toda solvencia, cuando estaba en la casa de aquel hombre: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Zaqueo no escatimó el dar toda su fortuna, si era necesario, para estar entre los salvos. Jesús no necesitó decirle a Zaqueo que vendiera todo, así como lo hizo con el joven rico. No necesitó hacerlo y decirle: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, porque Zaqueo mismo le dijo que lo haría. Zaqueo no tenía a las riquezas como su Dios. El joven rico sí. El joven rico estaba tan atrapado por las riquezas que perdió la vida eterna. Ojalá que nosotros aprendamos esa gran lección de Zaqueo, a reconocer que lo que tenemos no es nuestro y que si Dios nos pide que lo demos, lo vamos a dar. Porque una cosa te quiero decir, querido: si Dios te pide que des todo lo que tienes, es porque te va a dar mucho más de lo que tienes. Lamentablemente, nos lo perdemos porque nos apegamos a la tontería que tenemos, a lo poquito que tenemos. Nos apegamos a ello de tal manera que nos perdemos las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Aprendamos esa lección hoy y que Dios nos bendiga. La lección nos habla de Job. ¿Has visto a mi siervo Job? Qué lindo sería que Dios pudiera sentirse orgulloso de cada uno de nosotros como se sintió de Job. Así se sintió de Job delante de los representantes de los mundos no caídos en aquel gran concilio en el que Satanás llegó como representante de nuestro mundo. Qué cosa más terrible. No hay otro como él, mi siervo, varón perfecto, varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Esas fueron algunas de los adjetivos calificativos que usó Dios mismo para describir a su siervo Job. Queridos, cómo quisiera que Dios pudiera referirse a mí de esa manera. Ojalá que tú también anheles que Dios se quiera referir a ti de esa manera. Aún le faltaba describir una cualidad de Job. Cuando su esposa le dice: ¿aún mantienes tu integridad? Job era un hombre íntegro. Job era un hombre que obedecía las instrucciones de Dios en cuanto al cuidado de los pobres, los necesitados, los huérfanos, las viudas. Esto fue lo que llevó
lo que lo llevó a recibir tantas y grandes bendiciones de Dios. Job no se limitaba a esperar, por ejemplo, a que algún mendigo vestido de harapos se le acercara para pedirle limosna. Job era proactivo para identificar las necesidades y luego actuaba en consecuencia a lo que había investigado acerca de las necesidades de estas personas. O sea, a Job no se le podía achacar que se estaba quedando con la parte que le correspondía a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, porque él era un fiel siervo de Dios que sabía cuáles eran sus responsabilidades como siervo de Dios. No aguardéis a que los pobres llamen vuestra atención a sus necesidades. Obrad como Job, lo que él no sabía, lo averiguaba. Así que si Job miraba que podía haber alguna necesidad en alguna familia, en alguna persona, él no se dejaba llevar por lo que él sentía. Comenzaba a averiguar, a lo mejor con sus vecinos, a lo mejor con sus familias, a lo mejor con los conocidos, con los amigos, para ver si lo que él había percibido era cierto. Y cuando averiguaba, cuando se daba cuenta de que eso era cierto, él iba y ayudaba. No solamente andaba averiguando la vida de las personas solamente para saber, sino porque quería ayudar. Este es un nivel de administración del dinero y de mayordomía de los recursos de Dios que está más allá de la práctica de muchos de los hijos de Dios en la actualidad. Es que, querido, es bien triste cuando te das cuenta que Dios ha bendecido mucho a unas personas y que hay tanta necesidad alrededor de esas personas y no hacen nada por ayudar a esas personas. Se están quedando con la parte que Dios les dio para que la usaran en esa actividad. Cada una de los personajes, cada uno de los personajes que hemos estado estudiando, o sea, Zaqueo, el joven rico, Job, eran humanos como nosotros. La diferencia era que ellos no tenían miedo de quedarse sin dinero, no tenían miedo de quedarse pobres, lo cual no iba a pasar en ningún momento, porque si tú eres fiel, Dios es más fiel todavía. O sea, en otras palabras, las riquezas no los engañaban. Porque, querido, lamentablemente las riquezas a veces nos engañan. Nunca temas quedarte pobre por cumplir con la voluntad de Dios. Nunca temas eso porque no va a suceder. Porque Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para mentir. Él prometió y Él lo cumple. Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos con bendiciones hasta que les sobreabunde. Si cumples con lo que Dios ha dicho, si tú eres fiel con Dios en hacer como Él te ha dicho, entonces no temas que nunca se te va a acabar ni el aceite ni la harina, como la viuda de Sarepta. Solo dos grupos estarán sobre la tierra cuando Cristo venga. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre estos dos grupos? Pues lo que hayan hecho o lo que hayan dejado de hacer. En cuanto a lo que Dios instruyó hacer con los pobres, con los huérfanos, con las viudas, con el extranjero.
Esa será la diferencia. La ayuda que nosotros podamos dar a estas personas puede cambiarles la vida. Y por eso Dios dejó instrucción para hacerlo. Yo quiero compartir con ustedes la lectura de Primera de Timoteo en el capítulo 6, verso 17 al 19. Y dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. ¿En quién dice que debemos de poner toda nuestra confianza? ¿En las riquezas? No, querido. En el Dios vivo que nos da todas esas cosas para que las disfrutemos en abundancia. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Querido, ser rico no es malo. El que las riquezas te posean a ti es lo malo. El que siempre estés con el miedo de quedarte sin riquezas es lo malo. El que ese miedo te detenga de ayudar a los que necesitan de tu ayuda, eso es lo malo. Hoy, cuando termines de estudiar esta lección, haz un resumen de lo que has hecho cumpliendo las instrucciones del Señor cuando dijo que tenías que ayudar a los pobres. Y yo estoy hablando para ti, querido, para ti que tienes riquezas, Recuerda que Dios te las dio para 3 cosas. Para suplir tus necesidades, para ayudar a los necesitados que están a tu alrededor y para que des para el avance de la obra del Señor. No te vas a quedar pobre si ayudas a en estas 3 partes. Pero tú te quedas a veces solo con la primera. No, también hay 2 más que debes de seguir, que debes de obedecer. No temas, querido. Da, porque es mejor dar que recibir. Y si tú das una, Dios te da 2. Si tú das 2, Dios te da 4. Pruébalo y verás. Recuerda siempre, nada es tuyo, todo es de Dios y Él te lo ha dado para que lo administres, satisfaciendo tus necesidades, ayudando a los necesitados que están a tu alrededor y ayudando al avance de la obra. Que Dios te bendiga, querido. Que Dios te guarde. Y hoy hablo para ti también, querido. Tú que estás con muchas necesidades, no te preocupes. Únete al pueblo de Dios, porque Dios ha dejado instrucciones para suplir tu necesidad. Únete al pueblo de Dios. Entrega tu corazón a Jesús. Únete al pueblo de Dios y vas a ver que todas tus necesidades serán suplidas porque Él tiene pueblo fiel que vela por las necesidades del huérfano, de la viuda, del pobre y del extranjero. Que Dios te bendiga. Tengan una feliz semana, todos.